La educación es considerada entonces una de las mejores opciones para hacer prevención del consumo de sustancias. Educar implica acompañar en los procesos, en la cotidianidad, en la toma de decisiones, en la solución de conflictos, en la capacidad de enfrentar situaciones o momentos que puedan ser considerados de riesgo, pero que son vividos de manera cotidiana. Entonces, ¿cómo puedo yo educar a una persona y que eso se convierta en un factor protector? Con el fortalecimiento de elementos como la autoestima, con el fortalecimiento de la capacidad en la toma de decisiones, en la empatía, que pueda relacionarse de manera tranquila con los otros y que además pueda asumir las consecuencias de los actos que tiene. Además, es importante considerar que la educación trae implícita esa proyección que yo tengo, ese proyecto de vida que yo me formulo y que hace parte de la posibilidad de consumir o mejor de no consumir sustancias psicoactivas. El papel del ciudadano en prevención podemos resumirlo como en dos aspectos fundamentales. Uno es estar informado y ser crítico frente a la información que recibe. Es decir, hay un montón de información, tanto técnica como información no técnica, frente a la cual debemos tomar una postura crítica. O sea, hay información que proviene, por ejemplo, de nuestra familia y que dice que hay que consumir, por ejemplo, alcohol, porque es una especie como de rito de iniciación y que eso no generaría ningún problema de consumo, por ejemplo, en un adolescente. Entonces, frente a una postura frente a la cual habría que establecer cierto nivel de criticidad. Y lo segundo tiene que ver con que hay una responsabilidad social en relación a las problemáticas que pudiera generar el consumo. Esto es no quedar impávidos o indolentes frente a ciertas situaciones de riesgo asociadas al consumo. Por ejemplo, cuando un amigo, pese a haber consumido alcohol, pues, insiste en manejar su vehículo, su carro, cuando en la familia vemos que a un niño le están ofreciendo licor o que le dio por experimentar por cigarrillo y pasamos esto como un asunto que no merece significación. Entonces, un asunto en los cuales la sociedad o un ciudadano en particular podría estar alerta y podría hacer una intervención eficaz en prevención del consumo de sustancias. Frente a los imaginarios de los jóvenes de que la vida es corta, de que hay que vivir todo ya, que no tienen esa dimensión frente al riesgo, habría que ofrecer alternativas diferentes al joven, que incluya incluso deportes de riesgo que son importantes, o sea, que sean cosas que a ellos les llamen la atención, o sea, es salirnos de los esquemas clásicos de haga deporte, estudie, escuche música, o sea, es entender un poco esa cultura de que el joven realmente necesita retos, que quiere divertirse. No podemos desconocer que las drogas hoy en día hacen parte de esa cultura de la diversión. Entonces es ofrecerles alternativas distintas, es no satanizar la música, cierto tipo de música, es posibilitar espacios donde el joven pueda sentir que disfruta, que vive la vida plenamente, pero que puede hacerlo sin usar sustancias que pueden convertirse en algo adictivo y que les puede generar muchas dificultades para su vida. Hoy en día se reconoce que la educación es un importante factor de prevención, aunque no sería el único a intervenir. Hay dos modalidades, ¿no? Que sería la educación formal, que es la educación primaria, la educación secundaria, incluso podríamos pensar en la educación universitaria, en donde habría que hacer un reconocimiento de que la enseñanza de las ciencias o de las áreas académicas que se trabajan allí no excluyen la educación en desarrollo humano. Entonces la institución educativa debería pensar estrategias en la cual cuando enseñamos, por ejemplo, matemáticas o enseñamos biología, pues podría ser una estrategia perfectamente aprovechable para hacer prevención y hacer educación en desarrollo humano. Lo segundo es los espacios no formales de educación, que el principal sería la familia, en el cual se transmite una serie de valores, de creencias que podrían potenciar el consumo o el no consumo a futuro en niños y jóvenes. Y otros espacios de socialización, como son los grupos de amigos, los grupos, digamos, de deporte, grupos de artes o la pertenencia a este tipo de grupos o espacios de ocio en general,
que se convierte en una manera de diversificar las opciones de diversión, ¿cierto? Y no pensar que la única está asociada al consumo de sustancias psicoactivas, sino que hay otras opciones, y además porque generan un sentido de trascendentalidad, es decir, de estar haciendo algo importante en la vida, algo que permite mi desarrollo y que se considera también un factor protector frente al consumo de sustancias.